parte de la noticia. A esta hora el contacto es con Fernando Dopazo. Él es fundador y CEO de Infinito Estrategia y es un especialista en el análisis político también. Fernando, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Un gusto y una buena mañana para toda la audiencia. Empecemos hablando del plano regional. Es interesante revisar cómo está la crisis política en algunos países y también en la relación económica. Comencemos por el caso Colombia y que tiene una afectación directa a Ecuador. Fernando, ¿cómo podemos revisar lo que está pasando en el vecino país? A ver, la verdad es que hay mucho para ver de lo que está sucediendo en Colombia. Por un lado, en clave local, a partir de el debilitamiento de la popularidad del presidente Petro. Un presidente Petro que con su popularidad alrededor de los 30 puntos, en las últimas 2 o 3 semanas ha empezado a dar señales de una vocación para darle continuidad al proyecto progresista, ya sea a través de una reforma constituyente, la llamaba una constituyente, que es algo que él no lo dice explícitamente, pero sí lo viene planteando, sí dejando dudas, y eso genera, por un lado, la centralidad de él en la discusión pública, porque salen todos los actores de la oposición a atacar esta posibilidad. Por otro lado, también una agenda muy activa de reformas en el Congreso que se le van trabando, reforma laboral, previsional, de la salud muy discutida. De hecho, en las últimas semanas se han intervenido un par de agencias, de instituciones aseguradoras en materia de salud, EPS, como se les llaman en Colombia. Y eso, bueno, genera mucho ruido político alrededor del tema. Y en paralelo se le suma luego algunos temas de Colombia en clave regional. Por un lado, la relación con Venezuela, con el régimen de Maduro, y la posibilidad de que Colombia sea una especie de observador / garante del próximo proceso electoral que se dará en Venezuela. La relación con Ecuador a partir del tema energético, y eso que tiene que ver más en clave de gobiernos progresistas de la región, por decirlo de alguna manera, si se quiere, sancionando la intromisión del gobierno ecuatoriano en la Embajada de México. Y luego todo lo que tiene que ver con la cuestión de los grupos ELN, los grupos armados, ¿no? Disidencias de la FARC, ELN, que están en un proceso de paz, en el caso del ELN en La Habana, pero que mezclado esto con el tráfico de estupefacientes también tiene un impacto en el Ecuador y en algunos otros países vecinos, ¿sí? Producto de la dinámica comercial alrededor del narcotráfico. Estamos hablando ahora mismo con Fernando Dopazo. Él es estratega con mucha experiencia asesorando campañas electorales, presidenciales, regionales, y estamos revisando la situación regional, tanto política como económica. Hablemos del caso ecuatoriano. ¿Qué pinta para el país en este año que tiene una carga electoral tan fuerte? Bueno, tú lo has dicho. Me parece que, en primer lugar, un proceso electoral que ya inició. Digamos, uno puede tal vez decir, no, la campaña empieza sobre finales de año, pero la verdad es que todo lo que se ha dado producto de esta post-muerte cruzada, este pequeño y corto mandato del presidente Noboa, todo hay que interpretarlo en clave electoral, incluso la última consulta popular. Me parece que lo que viene de aquí en adelante estará asignado por cuál será el eje central sobre el cual se vaya a discutir la campaña electoral. Por un lado, me parece que la iniciativa del presidente Noboa lleva a tratar de que lo que se discuta sea la respuesta a la crisis de seguridad, y en paralelo todo aquello que tenga que ver con transparencia a fin de poder diferenciarse de los anteriores gobiernos, ¿sí? Muy cuestionados los últimos tres, el caso de Lasso, el caso de Moreno y el caso del último mandato del presidente Correa, y sobre eso mantener la iniciativa. Y del otro lado, daría la sensación de que
todo va a estar tratando, las distintas fuerzas políticas, tratando de que la conversación vaya más alrededor de las respuestas del gobierno a las problemáticas de los ecuatorianos, principalmente la agenda económica, ¿sí? Costo de vida, la posibilidad o no de llegar a fin de mes, cuántos ecuatorianos han migrado producto de la situación económica, cuántos jóvenes quedan fuera de la escuela, también producto de la falta de recursos, ¿sí?, en la familia ecuatoriana. Me parece que ahí vamos a tener los dos grandes ejes de discusión, y aquel que se logre imponer en la agenda pública y en la cabeza de los ecuatorianos va a ser el que corra o el que arranque con cierta ventaja, y todavía con mucha tela por cortar de acá a fin de año, sobre todo en lo que hace a los posicionamientos, me parece, de las fuerzas opositoras. Hoy uno, mirándolo muy, muy abuelo de pájaro, diría, tendremos casi seguramente 3 actores peleando: indigenismo con Leonidas Sisa, el presidente Noboa y el correísmo. Habrá que ver quién candidato, pero seguramente de acá, a medida que nos vayamos acercando al calendario electoral y a la fecha de la elección, sobre todo de las inscripciones, vamos a tener otros actores que algunos ya han anunciado su vocación de participar, pero ahí todavía falta ver cómo se juega el armado de potenciales coaliciones, ¿no? Fernando, o seguramente sería el momento para el electorado ecuatoriano para mantener una decisión que se evidenció en la elección pasada, es decir, escoger a un candidato joven tratando de representarse en sí mismo. Esta elección próxima podría también ser el escenario propicio para que una mujer tenga más posibilidades. ¿Cómo pinta un poco ese panorama? A ver, yo cuando, en el caso del presidente Noboa, dicen la idea era el candidato joven, y eso era un valor per se. Yo la verdad es que no veo tanto la juventud como un valor per se. Lo que sí veo, o lo que vi en el proceso electoral anterior, en la candidatura de Daniel Noboa, era lo nuevo, pero lo nuevo no en términos generacionales, sino expresando una renovación de cuál era la discusión política en el Ecuador. La discusión política en el Ecuador de las últimas 2 décadas está muy marcada por esta dinámica correísmo-anticorreísmo. En los últimos tiempos, a esa dinámica, a esa dicotomía, se le ha montado un nivel de virulencia, de discusión en la política ecuatoriana muy agresiva. Y me parece que la ciudadanía ecuatoriana estaba un poco cansada, harta de esa situación, a la que se le sumaba la falta de respuestas de las distintas administraciones públicas, ¿sí? Digamos, a veces la política tiene unos códigos o unos temas de discusión muy alejados de la realidad ciudadana. Me parece que esto era un poco lo que se estaba dando en Ecuador, y todo generó las coyunturas que se dieron en materia de seguridad, el asesinato de Fernando Villavicencio durante la campaña electoral, también algunas cuestiones muy particulares que van quedando en la memoria, pero que tuvieron que ver con el debate presidencial, fueron generando un embudo para que finalmente se consolidara Daniel Noboa como lo nuevo, pero lo nuevo en términos de el estilo, el mensaje, y en dejar atrás un poco esa gran fractura que tiene política y social el Ecuador. Ahora hay que ver si, de cara al próximo proceso electoral, esa renovación de la agenda política ecuatoriana se mantiene, o, por el contrario, como parece en determinadas circunstancias, por ejemplo, a partir de las críticas que hace el presidente Noboa al expresidente Correa, o el tema central de la situación del ex vicepresidente Glass y la intromisión en la embajada mexicana, eso genera un renacimiento, si se quiere, de esa gran discusión que vuelve el eje correísmo-anticorreísmo al centro de la escena. Yo tengo la sensación, como una cuestión de renovación generacional, de nuevos electores, esa discusión va quedando cada día más en el pasado, y que no alcanza con recordar lo bueno o malo que haya hecho el presidente Correa y toda la Revolución Ciudadana a lo largo de 10 años. Como que cada vez va quedando muy atrás todo eso, ¿no?
Queremos agradecer la participación de Fernando Dopazo. Él es estratega político, también asesor de múltiples campañas electorales presidenciales y ha estado aquí en Así Amaneció revisando un poco el panorama actual, la coyuntura y también lo que se viene en función de los acuerdos políticos que empiezan a gestarse ya y las noticias que se dan en función también de la campaña electoral que, como él ha dicho, ya está aquí y vino para quedarse durante los siguientes meses y ser parte de los pronunciamientos que se den en varias instancias, sobre todo en el Parlamento Nacional. Gracias a Fernando Dopazo, seguimos en Así Amaneció, 9 de la mañana y 30 minutos.